Nuestro primer expositor fue presidente del Banco Central del Ecuador. Fue ministro de Finanzas en nuestro país, ministro coordinador de Política Económica. Ha sido profesor de Macroeconomía y profesor de Desarrollo Económico en la Facultad de Economía de la Pontificia Católica del Ecuador. Iniciando con las exposiciones, invitamos al economista Diego Borja Cornejo, quien participará con el tema La agricultura y su incidencia en el desarrollo económico del Ecuador. Buenos días con todos los asistentes a este evento. Quiero agradecerle a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado por esta invitación y felicitarle también por llevar adelante este tipo de eventos de capacitación, de diálogo, de información también sobre temas absolutamente relevantes. Quizás conviene empezar diciendo que el rol que juega la superintendencia es un rol crucial en general en las economías y en particular en nuestra economía. Y por eso está consagrado constitucionalmente, ¿no es cierto? Cuando ustedes revisan lo que se dice sobre la democratización de los factores de producción, artículo 334 de la Constitución, se dice que es tarea del Estado evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a ellos. Y también cuando se mira el artículo 335, dice que el Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y monopolio privado o de abuso de posesión, de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal. Cito estos artículos constitucionales porque les guste o no a muchos actualmente. Este es el contrato social que le rige al Ecuador. Y el contrato social señala claramente que es tarea del Estado evitar la concentración, la monopolización, la oligopolización, que han sido prácticas recurrentes en el Ecuador, que no han culminado, que están vigentes. Y si ustedes observan, especialmente los estudiantes de economía o los interesados en eso, cómo se ha desenvuelto la economía ecuatoriana en los últimos años, van a encontrar que muchas de esas tendencias que son recurrentes en la economía ecuatoriana, el oligopolio, el monopolio, siguen vigentes. No se han terminado. Por eso, el papel de una superintendencia que regule estos aspectos es crucial. Quizás para muchos no es conocido, pero ya desde los años 90 se promovía la organización en el Ecuador de un ente de control de la competencia. Y fíjense ustedes, creen que era el que promovía el que se constituya un ente de control de la competencia. No era el Partido Comunista, no era el Partido Socialista, era el Fondo Monetario Internacional, ya desde los años 90. Y los grupos empresariales, las cámaras de la producción empresarial, sobre todo las más grandes, porque no todas las cámaras son las mismas, sobre todo las más grandes, que son las que representan el poder oligopólico en el Ecuador, eran fondomonetaristas en algunas cosas, pero en lo que no les convenía no eran fondomonetaristas. Y ellos se opusieron durante más de 10 años, a que en el Ecuador existen retos y oportunidades de la competencia. Fueron las cámaras empresariales las que todo el tiempo evitaron que eso sea. Tuvo que venir la constituyente del año 2007-2008 para instituir como precepto constitucional evitar el control, evitar el poder de mercado o el abuso del poder de mercado. Y se constituyó la superintendencia. Ha hecho una gran labor la superintendencia y tiene mucho más por hacer. No me cabe duda de que habrá fuerzas que quieren evitar que siga existiendo. No me cabe duda que habrá fuerzas que quieren reducirla, comprimirla, ojalá borrarla. Pero es tarea no de la superintendencia, es tarea de los ecuatorianos, es tarea de los ciudadanos, es tarea de las fuerzas democráticas progresistas evitar que eso suceda. Evitar que se vuelva a un modelo en el cual no exista posibilidad alguna de control a quienes abusan de su poder económico y abusan de su poder político. En este mismo momento en el cual hay toda una tendencia para volver a retomar de manera camuflada el manejo de la economía desde un discurso neoliberal fracasado en el Ecuador, fracasado en América Latina,
fracasado en el mundo, es más importante todavía que las fuerzas democráticas no se dejen seducir por esos cantos de sirena que nos vienen a vender con empaque nuevo las mismas tesis que ya fracasaron en este país. Esto no es ideología, esto no es doctrina, esto no es filosofía. Ustedes pueden, ya digo, sobre todo los estudiantes interesados o los estudiosos interesados en los temas económicos, hacer una evaluación, llamémosle objetiva, llamémosle técnica, si cabe la palabra, de cómo fue el aspecto de manejo de la economía desde el año 1981 hasta el año 2005. Tomen, por ejemplo, el PIB per cápita, o sea, la división de lo que crea un país como Producto Interno Bruto dividido para la población entre 1981 y el año 2005. Y ustedes se van a darse cuenta claramente que en un periodo de 25 años, 24 años, el neoliberalismo le estancó a la condición de vida de los ecuatorianos. Y esto, ya digo, no es filosofía. Hagan esa división, hagan una serie temporal dividiendo el PIB por año para la población por año y se van a dar cuenta que entre 1981 y el año 2005 no creció el PIB per cápita en términos reales. Pero a partir del año 2005, mal que mal, el PIB per cápita empezó a crecer de manera recurrente, dándonos a entender que hubo una cierta democratización del acceso de los ecuatorianos a un derecho básico, que es el consumo, que es la dignidad en la condición de vida. Hoy día se pretende camufladamente retomar el discurso que le estancó al Ecuador 25 años, envolviéndolo en un empaque diferente, y eso no hay que permitir. Uno de esos aspectos es evitar el control del mercado, no es el único. ¿Por qué empiezo diciendo esto en una conferencia que se me ha invitado hoy día para topar, que es del tema del desarrollo agrícola o agropecuario y la importancia en el Ecuador de ese tema? Porque en uno de los aspectos centrales también en el sector agrícola es el abuso del poder de algunos, es el control monopólico de determinados sectores, es la falta de democratización de los factores productivos, del acceso a los factores productivos y por tanto, revisen también cifras, esto tampoco es doctrina ni tampoco es ideología, la mayor pobreza o la mayor incidencia de pobreza en el Ecuador sigue estando en el agro, sigue estando en la zona rural. Datos del propio INEC, tengo aquí, año 2017, junio de 2017, más o menos no ha variado en el último periodo, pobreza rural 41%, pobreza extrema rural 18%. Y del otro lado, buena parte de la mayor concentración de la riqueza también está en ese mismo sector, o sea, tremenda inequidad en el campo. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de desarrollo agrícola o de desarrollo agropecuario y su importancia, tenemos que ubicar que esto se da en el marco de una economía ya establecida, de un modelo económico establecido, de un patrón de acumulación establecido, en el cual siguen siendo marcas, aspectos, rasgos recurrentes, la tendencia a la concentración en unos y la tendencia a la exclusión en otros. Me han preguntado en varias ocasiones, ¿cuál es el mayor problema que tiene el Ecuador en términos económicos? Y yo digo, el mayor problema que tiene el Ecuador en términos económicos es que el 50% de la fuerza laboral está excluida de un proceso, llámenle ustedes formal, llámenle moderno, llámenle adecuado. Las nuevas estadísticas del INEC le llaman empleo inadecuado. Empleo inadecuado. Digamos así, el mayor problema que tiene el Ecuador es que el 50% de la fuerza laboral está fuera de un empleo adecuado. Y si ustedes toman igualmente una serie temporal larga, digamos de 40 años, van a darse cuenta que este problema no es del último tiempo, no es de la última década, no es de los últimos 20 años, es un problema recurrente. 50% aproximadamente, unas veces más, 60%, otras veces menos, 45% de la fuerza laboral ecuatoriana excluida de un empleo adecuado. ¿Qué quiere decir eso?
que las personas que están saliendo al empleo de la universidad, por ejemplo, tienen el 50% de probabilidades que no encuentren un empleo adecuado o que no generen un empleo adecuado. 1 de cada 2 ecuatorianos no va a tener un empleo adecuado. ¿No les parece que eso es una desgracia nacional? ¿No les parece que eso es una afrenta nacional, una vergüenza nacional? Y esto, ya digo, no es de los últimos 10 años. Esto es una marca recurrente de la economía. Y cuando ustedes observan de ese 50% que son promedios, ¿dónde están las incidencias mayores? Siempre están en la zona rural, en la zona campesina, en la zona agrícola. Siempre las incidencias más graves de las distorsiones económicas están en el agro. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, también están en las estadísticas formales, en las estadísticas oficiales. Hay cantones en la sierra ecuatoriana, como Guamote, por ejemplo, donde existe 90% de incidencia de pobreza. O sea, 9 de cada 10 habitantes de ese cantón están en condición de pobreza. Y hay otros cantones que no tienen ese nivel tan exagerado, pero están por encima del 60%. Entonces, estos rasgos problemáticos de la economía se reflejan con mayor incidencia en el agro. Entonces, hablar del papel del desarrollo agrícola como un papel fundamental es enfrentar los problemas. ¿Cuáles son algunos de los problemas? He empezado por los de tipo social, porque no tendría sentido un modelo de crecimiento, un modelo de desarrollo si no beneficia a la gente. A veces los economistas cometemos el error de pensar que la economía son cifras y son números, que son modelos y son funciones, que son variables y son indicadores. Pero realmente detrás de esos números hay gente. Detrás de cada uno de esos indicadores hay problemáticas. Detrás de cada una de esas variables hay interpretación de condiciones de vida que no se han alcanzado en términos de dignidad. Y por tanto, cuando hablamos de un modelo de desarrollo, siempre hay que tener presente que estamos hablando de personas, de sociedades, de problemáticas, de gente viva, de hogares. El mayor problema entonces, digo yo, que tiene que enfrentar el desarrollo agropecuario, y por eso también es la mayor oportunidad, es mejorar las condiciones de vida de la gente, de mejorar las condiciones de vida de los campesinos, de los trabajadores rurales, de los habitantes del campo. He dicho ya, la mayor incidencia de pobreza y de indigencia está en la zona agrícola. Ahora, eso de suyo genera un problema no solamente agrícola, porque también hay que pensar eso. El problema del desarrollo agrícola no es solo del agro. El problema del desarrollo agrícola es un problema nacional, en todos los sentidos. Empecemos por uno solo. ¿Cuál es uno de los efectos de la mayor pobreza rural? La migración a las ciudades. Grandes masas de personas que migran a las ciudades, grandes o medianas, y que engrosan los cinturones de miseria de esas ciudades, y que van a vivir también en condiciones de vulnerabilidad, no solamente porque no logran satisfacer las condiciones de vida, sino porque se ven expuestos a otros riesgos, la delincuencia, la violencia, la drogadicción, etc. Entonces el problema agrícola no es un problema que se reduce a la esquina del agro, no, es un problema nacional. Cuando ya empezamos a ver cuáles son los problemas y las oportunidades en el agro, vemos que uno de los aspectos cruciales es el referido a los recursos productivos, a los factores de producción. Siendo diferentes dos problemas, la sierra tiene unos, la costa tiene otros. Quizás podríamos empezar señalando, aproximadamente en el Ecuador existen 12 millones de hectáreas consideradas como suelo, uso de suelo de potencial agrícola, 12 millones. De esos 12 millones de hectáreas, solamente 1.5, 1.4 en realidad, de acuerdo al censo agropecuario del año 2014, 1.4 son cultivos permanentes. De los 12 millones de hectáreas, solo 1.4. 1.4 millones, ¿no? 12 millones de hectáreas, 1.4 millones son cultivos permanentes. 0.8 son cultivos transitorios, 2.2 millones son pastos cultivados y la mayor parte son montes y bosques. Del suelo cultivable en el Ecuador, la mayor parte está en la costa.
4.6, la sierra 3.7, la Amazonía 3.7. Cuando uno ubica cuáles son los problemas ya internos en el desarrollo agropecuario, decía, se remite a la distribución de los factores de la producción. En primer lugar, por ejemplo, en la sierra ecuatoriana hay un problema de limitación del tamaño de la mayor parte de las unidades productivas agrícolas, el minifundio. Con la reforma agraria del año 64, las tierras se fueron dividiendo y en este momento se tiene que, por unidad productiva agrícola, más o menos en promedio, los minifundios son la mayoría y no superan las 2 hectáreas. Es un problema de talla de las unidades de producción. En la sierra sobre todo, en la costa hay otro problema. Adicionalmente a la talla está el tema de los suelos. Suelos que no son fértiles, suelos que no son aptos, suelos que están desgastados. Entonces es un problema de talla, es un problema de suelos, es un problema de agua, es el acceso al riego. Hay muchos sectores de vocación agrícola que no tienen el riego suficiente como para poder ponerlos en valor. Pero a estos 3 elementos, llamémoslos en general de la naturaleza, el tamaño no se puede aumentar más, hay una división en la propiedad, la fertilidad, hay mucho que hacer ahí, el agua, hay mucho que hacer ahí, hay otros elementos que generan o que dan contexto al problema agrícola que tienen que ver con la comercialización, que tienen que ver con la cadena física, que tienen que ver con la asistencia técnica o con el uso de tecnologías, que tienen que ver con el financiamiento. Acceso a los factores de producción. Uno de los temas fundamentales para propiciar el desarrollo del agro es modificar los accesos a los factores de la producción. El otro tema, cuando hablamos del desarrollo agropecuario, es la vocación. ¿Qué es lo que hace nuestro agro? ¿Qué produce agrícolamente el Ecuador? Por un lado tenemos una cuestión importante para la economía en general, que es la producción exportable. Buena parte, si ustedes también revisan estadísticas, buena parte de la exportación ecuatoriana son productos básicamente agrícolas o agroindustriales. Ahí están el banano, está el cacao, está el café, están las flores y están otros. Pero también, y crucial, la mayor parte de la canasta alimentaria de los ecuatorianos proviene de la producción agrícola. Entonces, si se hace una gran división de la vocación de nuestro agro, tenemos por un lado la vocación agroexportadora y por otro lado la producción para el consumo doméstico. 2 temas fundamentales. Y cuando empezamos ya a observar al interior de cada uno de esos 2 grandes divisiones la problemática, ustedes van a encontrarse con cosas verdaderamente impresionantes. Yo me encontré al menos con eso. Uno de los mayores rubros de importación de alimentos es los derivados de la papa en el Ecuador. Y de otro lado, la papa en el Carchi prácticamente se bota porque no tiene posibilidad de ser sustentable como consumo. ¿No es una locura esa como sociedad? Y de eso se pueden encontrar muchos ejemplos. Entonces, cuando hablamos del desarrollo agropecuario, no podemos hablar solo de lo que anteriormente se concebía como el problema básico, que era la tenencia de la tierra. Sigue siendo problemática la tenencia de la tierra. Hay también concentración en el manejo de la tierra, en la propiedad de la tierra. Pero hay otros elementos quizás más cruciales que la propia tenencia, que son estos derivados del acceso a los factores. Muchos agricultores ecuatorianos no es que no tienen acceso, por ejemplo, a pesticidas o fertilizantes, sino que al carecer de una capacitación adecuada hay un mal uso de los agroquímicos. Y ese mal uso de los agroquímicos deriva en una producción alimentaria tóxica para los consumidores, por ejemplo. Entonces, así como es un problema la tenencia, es un problema la capacitación, el acceso tecnológico, el uso de los agroquímicos, la educación e información en esto. Cuando uno lee algunos libros sobre las tendencias de la nueva economía mundial, o lee investigaciones sobre eso, uno puede ver que hay visiones que dicen que las formas de producción ya en el siglo XXI están asentadas o tienen que ver con el uso material, pero sobre todo tiene que ver con el uso informacional. Hace un momento la vicerrectora de la universidad hacía énfasis en eso, señalaba el papel de la academia con respecto no solamente a la agricultura, sino a la producción.
Hay autores que dicen que la producción agrícola en el siglo XXI es un chip con tierra, no a la inversa. O sea, cuando dejamos de lado los elementos adicionales al recurso productivo básico de la agricultura, que es la tierra, como son la información, la capacitación, la tecnología, la innovación y otros, estamos condenando definitivamente a ese desarrollo a un estadio anterior y no al que corresponde al siglo XXI. Y eso en el Ecuador está absolutamente presente. Entonces, la democratización de los factores de producción es algo básico en el proceso de desarrollo. Haciendo un poco de historia, el Ecuador deja de ser básicamente de vocación agrícola en el año 1973. En el 73, con el advenimiento del Ecuador como país petrolero, el petróleo pasa a ser un bien, una materia prima fundamental. Pero eso no quiere decir que todo lo que habíamos sido como país agrícola se puede abandonar. De hecho, los boom del cacao, los boom del banano fueron los que dieron impulso a la economía en distintas épocas de la historia económica nacional. A partir del 72 se deja de lado, se pone menos atención en el tema agrícola, pero el tema agrícola no deja de ser parte sustantiva de la capacidad y de la potencialidad productiva del Ecuador. En este momento, en el siglo XXI, haciendo frente a otros retos distintos a los que hacíamos antes del año 73, hay que tomar en cuenta los aspectos ya señalados, democratización de factores, por ejemplo, pero otros más. El pensar el desarrollo agrícola para el siglo XXI ya no tiene que ver solamente con lo que se llamó en su momento la Revolución Verde, que era una producción masiva basada en el uso intensivo de agroquímicos, sin pensar en los efectos que puede tener ese uso abusivo de los agroquímicos, no solamente en el consumo, sino también en la producción. Hay toda una corriente importante en el siglo XXI que es la agroecología. Es el uso sustentable de la producción agrícola desde varios puntos de vista. El uso sustentable desde la producción, desde el suelo, desde el no agotamiento del suelo, desde el uso adecuado de los fertilizantes, pero también desde el lado del consumo. Y un aspecto en el Ecuador también consagrado constitucionalmente es una potencialidad de la utilización de las técnicas agroecológicas para la producción agrícola en el Ecuador. Tenemos 3 minutos y cerramos. En estos 3 minutos quiero terminar diciendo lo siguiente. Es una verdad de perogrullo volver a señalar que la agricultura en el Ecuador es básica, pero también es un reconocimiento crítico y autocrítico decir que la agricultura sigue siendo materia pendiente, desde el punto de vista social y desde el punto de vista productivo. Hay una gran potencialidad, hay una gran mina que explotar en el sector agrícola y es tarea de la sociedad y de los gobiernos hacerlo. Hay algunas pistas que he señalado en esta breve intervención y supongo que a lo largo del seminario se van a ahondar en detalles. En Manabí resulta muy importante la realización de este evento porque es una de las provincias agrícolas por antonomasia. Es una de las provincias con mayor disposición, digamos así, o potencialidad de uso de su suelo para materia agrícola. Es una de las más grandes, si no la más grande. Creo que es la más grande, es más, ¿no? Entonces resulta muy importante hacerlo en esta provincia, porque si es que pensáramos, digamos, a Manabí como un país, el sector agrícola sería su potencialidad número 1. Quiero terminar esto diciéndole al superintendente que le felicito por la organización de este evento, que no se desmaye. Un aspecto que él señaló en su intervención es crucial: 1.500 millones de venta, ¿no?, de los pequeños productores solamente por el manual de compras de los supermercados. Justificaría ya la tarea. Sugerencia a mi amigo, compañero, superintendente: no sucumba a los cantos de sirena, no cierre las zonales de la superintendencia. Eso quisieran los neoliberales, usted no ceda eso, compañero. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para preguntas. Por favor, alguna persona interesada, levantar la mano. Si me ayudan, por favor, con los micrófonos. Tenemos. Por motivos de tiempo, agradeceremos con 2, máximo 3 preguntas, por favor.
Buenos. Buenos días, economista Diego Borja, ¿cómo le va? Muy interesante lo que usted estaba diciendo y pues también tengo algunas dudas que la tengo ya desde que comencé la universidad y la he traído durante todos los semestres y preguntando a algunos docentes sobre qué va a pasar después cuando las personas que viven en las zonas rurales ya no estén dentro de ella. Por ejemplo, las personas que son hijos por ejemplo, yo soy de Pedernales, entonces mi abuelo antes era como decir agricultor. Bueno, mi mamá ya no lo fue, ni algunos de mis tíos tampoco, entonces yo ya no sigue lo mismo. Entonces, un ejemplo está en el PEA, dice que de 1960 la mayor población estaba en las zonas rurales y ya en 1990 la mayor población llegó a la zona urbana. Entonces, mi pregunta es, ¿quiénes se van a encargar de esto después? ¿Quiénes se van a encargar de las producciones agrícolas? Usted lo acaba de decir. Es muy importante tanto en lo social, en lo productivo y también en lo económico. ¿Por qué? Porque esto, usted lo dijo, es una potencialidad. Entonces, ¿quiénes se van a encargar de esto? ¿Será que van a venir migrantes de otros lados a hacer este trabajo como lo hicieron alguna vez los latinos en España, cuando fueron todos los latinos a hacer el trabajo allá de los europeos? ¿O qué va a suceder? Porque cada vez y cada año las personas que viven en las zonas rurales ya están emigrando hacia las zonas urbanas. ¿Por qué? Porque ya no quieren ser parte de lo mismo. O los peones ya no quieren que sus hijos sigan siendo agricultores, ya quieren que sus hijos sean economía, contabilidad, sean doctores, sean arquitectos, sean abogados. Entonces, ¿quiénes harán estos trabajos después? ¿O qué soluciones puede haber, aparte de maquinaria nueva o de nuevas tecnologías? ¿Qué me podías decir sobre esto? Es justamente el desafío que se deriva de la problemática que decíamos. Si lo pensamos en perspectiva, ¿qué pasaría si se deja de producir en el ámbito agrícola en el Ecuador? Tendríamos no solamente un problema de generación de divisas, sino tendríamos un problema de abastecimiento alimentario. Claro, eso no va a suceder porque el mercado ahí tiene sus tendencias y juega, pero creo que una tarea fundamental es desarrollar, trazar, que no la tenemos, una política de desarrollo agrario de largo plazo. Si ustedes se fijan, en el año 73, cuando el Ecuador emerge como país petrolero, lo que sí hace es tener varios años una política industrial. En ese momento se llamó de sustitución de importaciones. ¿Y qué se hizo? Se hizo un manejo de los precios relativos de forma tal que el fondo de salario de los trabajadores básicamente se asentaba en un congelamiento de los precios agrícolas o en una transferencia de valor desde el agro hacia las ciudades. Los trabajadores industriales mejoraron sus condiciones de vida, los trabajadores agrícolas se quedaron estancados. A partir del año 73. Se necesitaría en el siglo XXI, en lo que viene, una modificación de esa estrategia. Es decir, que no se le congele, digamos así, los ingresos de los trabajadores o de los productores agrícolas, sino que haya un manejo adecuado de los precios relativos, digamos, para que sea interesante producir. Porque si la gente no produce, como usted acaba de mencionar, en el caso de su familia, que es la situación de muchos agricultores, no es porque no tuvieran una vocación o un gusto por la agricultura, sino porque simplemente es una tarea económica que les condena a condiciones de vida inadecuadas. Si tenemos una política agraria, si tenemos una estrategia de desarrollo agrario que vea en el campo, que vea en el sector rural, que vea en el sector agropecuario, que vea en la producción agropecuaria una posibilidad no solamente de desarrollo en general del país, sino de mejorar condiciones de vida de la gente, con toda seguridad la gente se va a atar a la producción en ese sector. Y se pueden dar muchísimos ejemplos de agricultura moderna con distintas visiones, con distintas estrategias, con distintos conceptos. Uno de esos, por ejemplo, Israel, en un país mucho más pequeño que el Ecuador, con dificultades incluso de tamaño de la tierra, que en su momento hicieron una estrategia de desarrollo agropecuario absolutamente exitosa. ¿Tenemos que seguir esa estrategia? No necesariamente. No necesariamente, tenemos que encontrar nuestro propio camino, pero hay ejemplos exitosos, incluso, ya digo, en países que no cuentan con la dotación de recursos naturales bendecida como tiene el Ecuador.
Dicho de otra manera, ¿es posible hacer esa modificación? Claro que sí. De dar subvenciones a las producciones agrícolas, al sector agrícola, porque es de donde podemos producir más, es donde las personas van a dedicarse un poco más. ¿Por qué? En Estados Unidos se dedican el Estado a dar bastantes subvenciones, entonces, pero una de las políticas del FMI es quitar las subvenciones al sector agrícola. Entonces, ¿qué se puede hacer contra ello? Pero aquí no hemos hablado de un aspecto que yo me imagino van a tocarlo en el taller, que es el efecto que va a generar el Tratado de Libre Comercio con Europa. Yo me imagino que eso tendrá un aspecto importante de tratamiento en esta, y si no lo tiene, hagan que se tope ese asunto, porque tiene que ver con lo que usted está diciendo. Nosotros vamos a competir con campesinos europeos que tienen subvenciones gigantescas para su producción. Hay una cosa montada en Europa desde hace más de 30 años, que es la política agrícola común, que considera y contempla subsidios gigantescos para la producción agrícola europea. Claro, en el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Europa, algunos productos agrícolas tienen un tiempo de liberalización largo, de 15 años o de 20 años, pero va a llegar un momento, de acuerdo a ese tratado, en que los lecheros ecuatorianos compitan con los lecheros holandeses. No solamente en condiciones de competencia bastante asimétricas, sino con fuerte subvención por parte de los estados europeos. Lo mismo sucede en los Estados Unidos. El subsidio que tiene la agricultura en los Estados Unidos es gigantesco. Obviamente en el caso de los países como el Ecuador, Colombia, Perú, que han firmado tratados con Europa y que creo que ellos ya tienen incluso tratado con los Estados Unidos, y que acá se está presionando de una manera también brutal para que se haga ya el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sin pensar que cuando se habla de eso, se está nuevamente beneficiando a unos y perjudicando a la mayoría. Entonces, mal podríamos nosotros, que no tenemos siquiera montadas subvenciones de la naturaleza que tiene Estados Unidos o Europa, restringir las muy pequeñas que hoy día existen y que además son indirectas. Es más, el Ecuador necesitaría generar un programa de transferencia enorme de recursos del conjunto de la sociedad para tener una política agraria sustentable, moderna, tecnológica, innovadora para competir en el siglo XXI. Eso no lo tenemos. Entonces, ahí hay un desafío que vamos a tener que enfrentar, que es condiciones asimétricas de competencia de la agricultura ecuatoriana con la agricultura europea por un momento, con el tratado ya firmado, que si es que no se tiene una estrategia de largo plazo que enfrente esa problemática que se va a venir, no ahora, pero sí en 15 años, al menos, vamos a tener dificultades en ese momento. Y las dificultades son las que ya se han visto en otros tratados de libre comercio. Y perdone que me extienda un momentito, porque aquí tengo a mi policía que ya me está señalando tiempo, pero no se puede dejar de decir esto. Hagan el análisis de lo que pasó con el maíz mexicano después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos. México se caracterizaba hasta en los dibujos animados por ser el país emblemáticamente productor de maíz. ¿Qué sucede ahora? México es importador de maíz. Hay una destrucción del tejido productivo agrícola mexicano alrededor del maíz, que no solo tenía que ver con el consumo del maíz. La tortilla mexicana era mexicanos en base al maíz. Hoy día, con el Tratado de Libre Comercio de 1994, México deja de ser productor importante de maíz, con el consiguiente efecto en la producción, en la cantidad de familias que se dedicaban a eso y en el consumo. Ahora es importador de maíz, importador neto, ¿no? Eso podría suceder con países como el Ecuador si es que no tienen una estrategia para enfrentar además una tendencia que es impulsada por los grandes poderes del mundo, porque la Organización Mundial del Comercio, entre otros, presionan para que cada vez más haya ámbitos desregulados, liberalizados del comercio de países como los nuestros, poniéndonos en condición de indefensión
frente a los que tienen, por ejemplo, los subsidios que usted mencionaba. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la intervención del economista Borja en este Congreso.